Hay personas que se jubilan a los 40 años, mientras otras trabajan hasta los 70. No heredaron una fortuna ni ganaron la lotería. Simplemente aplicaron un método que les permite vivir de sus inversiones sin depender de un salario. Ese método existe. Se llama FIRE. Son las siglas en inglés de Financial Independence Retire Early. Independencia financiera, jubilación temprana. En los últimos años se ha convertido en un movimiento global con miles de seguidores que han logrado salir de la carrera de ratas mucho antes de la edad tradicional. Tiene reglas claras, cálculos simples y una mentalidad diferente a la que te enseñaron tus padres. Hoy te voy a contar cómo funciona, cuánto necesitas ahorrar, en qué invertir, por qué cualquier persona con cualquier salario puede lograrlo si empieza a tiempo, y también los riesgos que nadie te cuenta. La regla del 4%. El método FIRE se sostiene sobre una regla muy sencilla, la regla del 4%. Si tienes invertido un capital suficiente, una referencia habitual es retirar alrededor del 4% de ese capital durante el primer año y ajustar posteriormente los retiros según la inflación. Pero no es una garantía, depende del comportamiento de la cartera, del horizonte temporal y de otras variables. ¿Qué significa en la práctica? Si necesitas $40,000 al año para vivir, necesitas tener invertido $1,000,000. Ese millón genera un rendimiento promedio del 7% al año. Retiras el 4%, $40,000, y el resto sigue creciendo. Así puedes vivir de tus inversiones indefinidamente. No necesitas trabajar. Tu dinero trabaja por ti. La fórmula matemática puede expresarse en cualquier moneda, pero la seguridad de ese cálculo depende del país, la inflación, los impuestos, los mercados disponibles y el horizonte de jubilación. Pero ojo, esta regla no es una garantía. Fue pensada en un horizonte de 30 años. Si te jubilas a los 40 y vives hasta los 90, estás hablando de 50 años. El margen de error se reduce. Por eso, muchos seguidores del FIRE usan la regla del 3% para ser más conservadores. Si retiras menos, tu capital dura más tiempo y estás protegido ante crisis del mercado. El ahorro que marca la diferencia. Para lograr el FIRE necesitas una tasa de ahorro alta, muy alta. No del 10% que recomiendan los libros de finanzas. Hablamos del 50, 60 o incluso 70% de tus ingresos. ¿Cómo se llega a eso? Reduciendo gastos. No se trata de vivir en la pobreza, se trata de eliminar lo que no necesitas. Menos casa, menos auto, menos suscripciones, menos comidas fuera. Cada dólar que no gastas es un dólar que puedes invertir. Y cada dólar invertido es un dólar que trabaja para ti. Los seguidores del FIRE son conocidos por su creatividad para reducir gastos. Viven en casas más pequeñas, cocinan en casa, usan transporte público y compran lo justo. Tienen un objetivo claro. Con una tasa de ahorro del 50%, cada año de ingresos equivale aproximadamente a 2 años de gastos al mismo nivel de consumo, antes de considerar rendimientos e inflación. Pero también hay que ser realistas. No todo el mundo puede ahorrar el 50% de su sueldo. Si vives en una ciudad cara, si tienes hijos, si tienes deudas. El camino es más lento, pero no imposible. La clave está en empezar y ajustar sobre la marcha. Calcular tu número. Tu número FIRE es la cantidad de dinero que necesitas tener invertido para jubilarte. Se calcula con una fórmula simple. Tus gastos anuales multiplicados por 25. ¿Por qué 25? Porque la regla del 4% dice que necesitas 25 veces tus gastos anuales para retirar el 4% cada año sin tocar el capital. Si tus gastos anuales son de $30,000, tu número FIRE es de $750,000. Si tus gastos son de $20,000, tu número FIRE es de $500,000. La clave está en controlar los gastos. Cuanto menos necesites para vivir, más rápido alcanzas tu número. Alguien que vive en una ciudad cara y gasta $50,000 al año necesita 1.25 millones. Otro que vive en una ciudad más barata y gasta 20,000 necesita solo 500,000. La diferencia es enorme. El secreto no está en ganar más, está en necesitar menos.
Pero hay un detalle que muchos pasan por alto: la inflación. Lo que hoy cuesta $30,000, dentro de 20 años costará mucho más. Por eso, los cálculos del FIRE siempre se hacen en dólares de hoy y se asume que los rendimientos de tus inversiones superan a la inflación. Si no es así, tu número se queda corto. ¿Dónde invertir? Tener dinero ahorrado no es suficiente. Necesitas que ese dinero crezca y para eso necesitas invertir. Los seguidores del FIRE usan principalmente fondos indexados de bajo costo. El mercado de acciones ha dado un rendimiento promedio del 10% anual en las últimas décadas. Con ese rendimiento, tu número se duplica cada 7 años. No necesitas ser un experto, no necesitas estar pendiente de la bolsa cada día. Solo necesitas invertir de manera constante y dejar que el tiempo haga su trabajo. El método más común es invertir una cantidad fija cada mes sin importar el precio. Cuando el mercado baja, compras barato. Cuando sube, compras caro. A largo plazo, el promedio funciona. No intentes predecir el mercado, invierte siempre sin importar lo que pase. Pero también hay que diversificar. No pongas todo en acciones, bonos, bienes raíces, algo de efectivo. Cada clase de activo se comporta diferente en cada momento del ciclo económico. La diversificación reduce el riesgo sin sacrificar mucho rendimiento. Los peligros del FIRE. Hemos hablado de cómo funciona, ahora hablemos de los riesgos. El primero es el riesgo de mercado. Si te jubilas justo antes de una crisis y el mercado cae en un 30% en tu primer año, tu plan puede tambalearse. Por eso, muchos recomiendan tener un colchón de efectivo para los primeros años y no depender al 100% de vender acciones en momentos malos. El segundo riesgo es el personal. Muchas personas que logran el FIRE descubren que no saben qué hacer con su tiempo. La jubilación temprana suena bien, pero si no tienes proyectos, pasiones o propósito, puede volverse vacía. Hay casos de personas que volvieron a trabajar no por dinero, sino por necesidad de sentirse útiles. El tercer riesgo es el aislamiento social. Tus amigos siguen trabajando, tú no. Las rutinas se rompen, las relaciones cambian, no todo es dinero. También hay que planificar qué vas a hacer con tu vida cuando el trabajo ya no ocupe tu tiempo. El equilibrio. El FIRE no es malo, pero tampoco es una solución mágica. No se trata de jubilarse a cualquier costo, se trata de construir una vida donde el dinero no sea una preocupación, donde puedas elegir lo que haces con tu tiempo, no porque tengas que hacerlo, sino porque quieres. Si puedes ahorrar el 50% de tu sueldo y vivir feliz con poco, adelante. Si prefieres ahorrar menos para disfrutar más el presente, también es válido. El verdadero objetivo no es un número, es la libertad. Y la libertad no está en el futuro, está en cómo vives hoy.